Bienvenidos a Son Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un espacio de información y reflexión sobre el pasado, presente y futuro de la isla. Muy buenas tardes tengan todos y bienvenidos a esta nueva emisión de Zoom Cubano. Me acompaña, como siempre, mi colega y amigo Hernán Alberro desde Madrid. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Pedro? ¿Cómo estás tú? Tranquilo, con la familia. Y bueno, desde acá, desde Miami, estoy transmitiendo. El tema de hoy ha sido polémico porque había cierta expectativa con la visita del señor Borrell, Josep Borrell, a Cuba. Empezando porque, bueno, se habían hecho algunas declaraciones a raíz de los sucesos del 11 de julio, pero realmente defraudó a algunos. Yo no esperaba mucho más de Borrell. Lo que pasa es que se pasó de la raya y lo que hizo fue ponderar al gobierno cubano, a las MIPYMES, condenó el bloqueo, o sea, exageró, se le fue la mano. Realmente se puso de parte de la dictadura. Y bueno, para hablar de este tema, estamos contando con la presencia de nuestra amiga escritora y periodista independiente Camila Acosta. ¿Qué tal, Camila? ¿Cómo estás? Hola, Pedro, Hernán, un saludo, gracias por invitarme nuevamente acá, un placer compartir con ustedes. Y también contamos con la presencia de Elena Larrinaga de Luis, secretaria del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, secretaria de Exteriores. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo está España? Hola Pedro, ¿qué tal? Bueno, pues España, ya sabes, ahora con estas nuevas elecciones que afrontamos, vamos a ver qué pasa. Parece que vienen cambios, vamos a ver. Ahí estamos, a la expectativa. Aunque no es el tema, creo que la izquierda quedó un poco desbancada, ¿no? Sí, no, sí. En estas elecciones municipales, claro que no han sido unas generales, pero suelen marcar tendencia, ¿no? Y la verdad que la gente les ha quitado su apoyo. Les ha quitado su apoyo porque es verdad que los grupos que estaban dentro ahí con el gobierno de los socialistas eran muy malos, por no extenderme más. Muy poco profesionales, con unas ideas muy atávicas. No hablemos ya de Podemos y sus cuestiones, pero bueno, realmente yo creo que España se merece un cambio y esperemos que lo haya, porque no se puede estar en manos de independentistas, en manos de comunistas, en manos de un país así no funciona, es imposible, ¿no? Y yo creo que el pueblo español un poco ya lo ha entendido y incluso la gente joven también. O sea que bueno, vamos a ver, pero hay que esperar, Pedro, a ver. Hernán, ¿algo que quiera agotar? Oh, bueno, empieza tú. No, a ver, pensaba precisamente conectarlo, lo que decía Elena, con el tema de hoy, ¿no? O sea, cómo, digo, al mismo tiempo que es cierto, el pueblo cubano, el pueblo cubano, el pueblo español, el voto español ha enviado un claro mensaje que hay que ver si después se traslada a lo nacional, como dice Elena, pero ha enviado un claro mensaje de necesidad de cambio. Pensaba que pareciera que lo mismo no pasa a nivel europeo, ¿no? Donde la verdad es que también se han visto bastantes cambios y la izquierda ha quedado en muchos países bastante resentida. Sin embargo, que sería el ministro de Relaciones Exteriores europeo parece no dar cuenta de eso y seguir con una especie de agenda propia. ¿Quieres contarnos, Camila, primero, cómo se vivió desde Bueno, Cuba la visita de Josep Borrell?
Bueno, yo quería primero conectarlo un poco con el tema este que le preguntaban a Elena de lo que está sucediendo en España. Yo creo que esto sí va a tener una repercusión en dependencia del resultado de las elecciones que van a ser en menos de 2 meses. Recordemos que Josep Borrell es el designado por el gobierno español primero para representarlo en la Unión Europea y bueno, después fue elegido como el alto representante de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, que es militante del PSOE, que es el partido que se ha visto que ha quedado en estas elecciones municipales que ha perdido muchísimos electores. Hay que ver, según el resultado de las elecciones, qué personas van a designar nuevamente como representantes del gobierno español ante la Unión Europea y eso probablemente incida también en Cuba. Sobre esta visita de Borrell, bueno, fueron apenas 3 días de visita, no se conocía casi el cronograma de las actividades hasta apenas unas horas antes. La primera actividad en la que él estuvo, la convocatoria que se hizo, no se dijo que él iba a estar, se sabía a nivel de pasillo, de comentario, pero no era una confirmación. Fue justamente un encuentro con supuestos emprendedores privados cubanos. El encuentro fue a apenas 3 cuadras de mi casa. Yo realmente no pensé que me dejaran llegar, pero pude llegar. Creo que fui la única periodista independiente o corresponsal extranjera, como me quieran ver, porque yo trabajo además de Cubanet con ABC de España. Y creo que no me pusieron vigilancia porque era demasiado cerca, tener un escándalo demasiado cerca. Es decir, yo iba a 3 cuadras del lugar donde iba a tener este encuentro. Después analizando un poco me di cuenta de que era por eso. Estaba lleno de diplomáticos, bueno, pude transmitir el discurso de Borrell, el primer discurso de Borrell en Cuba, y debo decir que fue decepcionante, porque independientemente de que conocíamos con anterioridad quién era él, que nunca se ha pronunciado en contra del régimen cubano, independientemente de las 2 resoluciones del Parlamento Europeo en contra de Cuba que vimos en el año 2021. Es decir, es una persona que se ha manifestado cercana al poder en Cuba. Borrell, según su discurso, todo fue relativo a los negocios, emprender, apoyar al supuesto emprendimiento privado. Por cierto, el lugar donde se hizo ese encuentro pertenece al hijo de 2 militares cubanos, un detalle. Luis Mario Gel se llama el muchacho, que ha reconocido incluso en entrevistas que es hijo de militares cubanos. Y con relativo a todo esto que nosotros estamos alertando sobre los negocios, que la prensa está alertando sobre los negocios, es que está ocurriendo algo particular, y es que muchos de los nuevos empresarios cubanos, muchos de estos nuevos supuestos emprendedores son antiguos militares, antiguos agentes de la seguridad del Estado, personas cercanas al poder, que a esa gente es a la que están apoyando. Es decir, no es al pueblo. No estoy diciendo que todos estos empresarios sean militares ni agentes de la seguridad del Estado, pero un gran número, los que tienen el mayor peso, los que tienen el mayor apoyo, son ellos. El resto de los que quieren emprender, el resto de los que quieren sobresalir, tratar de echar para adelante, pues sobreviven prácticamente con el peso de la ley encima, constantemente acosados por inspectores, poniéndoles multas. Es complejo. Pues Borrell dijo que traía 14 millones para apoyar a esa gente. Y 14 millones que hace mucho tiempo, por ejemplo, no se apoya el tema de los derechos humanos en Cuba, ni con 1 millón siquiera. Borrell no se reunió ni siquiera con las damas de blanco, que son premios Sájarov del Parlamento Europeo. Sí debo decir, para no extenderme mucho, podemos seguir hablando de detalles de esta agenda. Hace apenas 2 días supe que Borrell, esto lo estoy diciendo aquí de primicia, esto no ha salido en ninguna parte, Borrell se reunió con 4 madres de presos políticos, todo muy secreto, con la anuencia, por supuesto, de los órganos de la seguridad del Estado.
al parecer fueron muy escogidas esas madres. Lograron llegar al lugar donde estaba Borrell. Dicen que estaba rodeado por policía, seguridad del Estado, pero esto no ha salido en ninguna parte. Se ha sabido por una de esas madres que ya lo comentó a algunas personas, pero todo fue con la máxima discreción. No sabemos por qué, pero yo creo que más bien fue para no, para decir, bueno, sí tuve ese encuentro, para cumplir, porque en definitiva, con quien más se reunió y a lo que vino, según su discurso, fue hacer negocio. Borrell no vino a Cuba a hablar de derechos humanos. En los momentos en que lo mencionó, dijo, a fines de año vamos a tener la reunión del diálogo sobre derechos humanos, que va a venir Eamon Gilmore, que es la persona, representante de la Unión Europea, que ha venido en ocasiones anteriores. Es decir, cuando hablaba de derechos humanos, hablaba de eso. Sí, el diálogo de derechos humanos va a ser a fines de año. Pero básicamente es eso. Vino a hacer negocios, vino a traer 14 millones, eso es muy importante, para apoyar el supuesto emprendimiento. Habló, como decía Pedro, en lugar de hablar de derechos humanos, habló del supuesto bloqueo, que todos sabemos que no existe, el bloqueo norteamericano, y de sacar a Cuba de países patrocinadores del terrorismo. Esto me parece una aberración total y bueno, más o menos ese es el resumen de lo que hizo Borrell en Cuba. Bueno, dijiste dos cosas que no se puede uno cansar de recalcar, porque se está hablando mucho de las MIPYMES, y las MIPYMES están centradas en determinados lugares de La Habana, las más fuertes, y en manos de oligarcas familiares de la dictadura, o aquellos que son muy allegados, han sido cocineros, maitres y demás de estas personas. Realmente usted se sale de este casco de Habana Vieja, Centro Habana, y va a ver que no es posible que ningún emprendedor haya podido echar a andar su restaurante, porque requiere de millones de pesos y de recursos para hacer esto. Y bueno, está en eso. Y lo otro es que realmente es ridículo y es bochornoso que esté diciendo que Cuba no debe estar en la lista de países patrocinadores del terrorismo, cuando se ha acercado como nunca antes a Rusia y le ha brindado su apoyo. Elena, ¿cómo se vivió esto allá en España? Mira, aquí en España se vivió con mucha frustración, pero yo estuve hace como 15 o 20 días en el despacho de Borrell, antes de que viniera, fuera a hacer el viaje, ¿no? Y me explicaron un poco lo que iba a pasar. Yo creo que hay que entender, a mí no me gusta cómo salió la visita, me parece que falló en muchas cosas, pero yo procuro analizar objetivamente y no tener falsas expectativas sobre las cosas que pueden ocurrir, ¿no? Primero, Borrell es el representante de la Unión Europea. Yo no voy a justificar a Borrell, estoy explicando un poco los parámetros por los que Borrell se mueve, ¿no? Borrell ha sido todo el impulsor de la Unión Europea, vaya la redundancia, para pelear en la guerra de Ucrania. Y ese es su objetivo principal. Segunda cuestión, Borrell sabe perfectamente lo que pasa en Cuba. Tiene toda la lista, porque me la han enseñado a mí y he hablado con ellos, absolutamente de todas las cuestiones. Lo saben todo. La gente piensa que a Borrell le gusta el gobierno cubano. No le gusta nada el gobierno cubano. Nada, absolutamente nada. Otra cosa es que él tenga que cumplir como diplomático la misión que le han adjudicado. Todo el mundo sabe que a mí los socialistas no me gustan, pero yo creo que hay que observar las cosas con objetividad. Cuando se habla de los negocios de Cuba, también hablamos de los millones que iban a entregar en Cuba para las MIPYMES. También les dije lo que está diciendo Camila. Los beneficiarios de esas MIPYMES son personas adscritas al régimen, serán hijos de militares, son gente, ustedes no están beneficiando al pueblo cubano, ustedes sabrán por qué lo hacen, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero yo creo que decir que Borrell ha ido a hacer negocios cuando han dejado 19 millones de euros, que para la Unión Europea son peanuts, no es nada. Los negocios de la Unión Europea son otras cifras de miles de millones de euros. O sea, yo creo que hay que
hay que ser muy específico. A mí me hubiera gustado, por supuesto, que hubiera hablado públicamente de la cuestión de los derechos humanos, pero si uno piensa hablar eso públicamente cuando tú quieres un posicionamiento a favor de otra cuestión, no puedes mencionar públicamente la soga en casa del ahorcado. Porque si no, como diplomático, yo estoy hablando como diplomático, no estoy hablando de lo que a mí me hubiera gustado. A mí me hubiera gustado una cosa radicalmente diferente. Estoy intentando hacer un análisis objetivo de la cuestión. Borrell ha ido a preparar, los europeos quieren de alguna manera que América Latina no se posicione ni con China ni con Rusia. Ese es el ítem que ellos tienen ahora. Y para eso tienen que llegar pues diplomáticamente. Ya sabemos que la diplomacia muchas veces lo que funciona está por detrás, no va por delante, ¿no? También yo estoy cansada muchas veces de unos grandes titulares magníficos que dicen muchos presidentes y luego eso queda en nada. A mí la visita no me ha gustado. Me hubiera gustado que abiertamente se hubieran hablado de muchas cosas. Me hubiera gustado que se hubiera hablado abiertamente del tema de los presos. Me hubiera gustado que todo eso hubiera salido. Pero yo saco una pequeña conclusión de todo esto. Yo creo que por cosas que oigo, me da un poco la sensación, en el tema de los presos, me da la sensación de que el gobierno cubano le tiene miedo a varios presos muy significativos, que son sobre los que está haciendo presión para que se vayan. Y una vez que estos presos significativos se fueran del país, sí soltarían a la gente. Me da la sensación de que el gobierno cubano está recriminando o echando encima de presos como, me refiero, las hermanas Garrido, me refiero Lisandra Góngora, me refiero Luis Manuel Otero, me refiero Félix Navarro, me refiero José Daniel Ferrer. Ellos saben que si esa gente sale de las cárceles, el movimiento social está garantizado. Y entonces lo que yo creo que ellos están jugando y están aportando hacia afuera es, oiga, si ustedes consiguen que estas personas salgan de aquí del país, nosotros liberamos a los presos. Yo creo que ese chantaje también está arriba de la mesa. Lo que pasa es que no se quiere decir. Con esto me refiero, esto es una cosa muy complicada. Yo no creo que los europeos quieran apoyar a Borrell. A mí la visita no me ha gustado y así lo diré cuando vuelva a ir allá. Diré, han estado ustedes muy flojos porque ustedes también tienen un compromiso con los derechos humanos. Yo ahora estoy escribiendo una carta porque hay una reunión en Suecia al primer ministro sueco para decirle, tienen ustedes que suspender temporalmente el acuerdo, porque el acuerdo no ha conseguido los objetivos que se plantearon, con lo cual ustedes no pueden seguir con un acuerdo que no ha conseguido los objetivos. No digo que lo acaben, pero que temporalmente hay que suspenderlo y hay que empezar otra dinámica porque esto no solamente no ha funcionado, sino que ha ido a peor. Esto ha ido a peor porque en pleno acuerdo tenemos 1000 personas en la cárcel. O sea, esto es el desastre. Entonces, alguna solución habrá que tomar, ¿no? Y bueno, en eso estamos. Esa es nuestra pelea en Europa, que es lo que tenemos. Y en cuanto al embargo americano, los europeos siempre se han querido distanciar de Estados Unidos. También hay que tener en cuenta digamos, no voy a decir la rencilla, pero la competencia que hay entre las dos orillas, ¿no? Ellos siempre, no es una cosa nueva, a mí esto no me sorprendió, ellos siempre han condenado el embargo americano. Esto es una cosa como recurrente, que el gobierno cubano lo sabe y no es ninguna cuestión. ¿Que ha estado flojo? Ha estado muy flojo, pero a mi gusto sí, la verdad. Me hubiera gustado otra cosa, pero es lo que hay. Y yo creo que tenemos que analizar objetivamente y no crearnos falsas esperanzas, ¿no? Falsas esperanzas, porque eso genera una frustración, una tristeza horrible, ¿no? Que es lo que nos ha pasado a todos, ¿no? Lo que nos ha pasado a todos. Al final el problema es nuestro, nosotros tenemos que ver cómo lo solucionamos y tenemos que procurar ganarnos a la gente que nos puede ayudar, porque si no, estamos perdidos, ¿no? Y esa es la triste realidad, desde mi punto de vista. Elena, Dime. dale, Camila. No, quería antes iba a decir algo yo, pero adelante, Pedro, si quieres. No, yo quería, bueno, a Elena hacerle una pregunta porque ella habló que estaban emprendiendo algunas acciones. Tú eres la secretaria de Exteriores del Consejo y este programa es del Consejo como tal. ¿Hay alguna acción que emprenderá, algún comunicado, alguna actitud que tomará el Consejo con relación a la visita de Borrell en Cuba? Sí, claro, sí, también sobre eso y también sobre la cuestión esta que ha sacado la Unión Europea, que no sé si ustedes lo han leído, de sancionar a las empresas. Ese documento está a punto de salir, lo tengo ya, nada más que me falta que un sindicato independiente dentro de Cuba lo firme.
el Consejo, por supuesto, ya está ahí, yo creo que es un tema sobre el que tenemos que trabajar, porque es la primera vez que la Unión Europea hace un comunicado, que lo ha hecho ayer, diciendo que sancionará a empresas que tengan sede en la Unión Europea y que no cumplan ciertos parámetros sobre la contratación de las personas, sobre los derechos humanos. Yo creo que ahí tenemos un espacio muy, muy grande, porque además ha sido una iniciativa de ellos. Nosotros la llevamos pidiendo mucho tiempo, pero nunca nos habían hecho caso. No es casual tampoco que salga ahora. De repente, ¿por qué sale esto ahora? O sea, aquí hay como una de cal y una de arena. Yo creo que ahí, Pedro, tenemos que trabajar. Yo te mandaré, cuando ya me den todos el ok, te mandaré una copia del documento que vamos a escribir sobre este tema, porque yo creo, y a ti, Camila, también, porque yo creo que hay que incidir mucho. Hay que incidir mucho porque es la primera vez que tendremos un amparo legal para denunciar una serie de cosas, ¿no? Que llevamos denunciando mucho tiempo, pero que nunca estábamos amparados, porque la OIT no contestaba, no estábamos amparados. Pero ahora, si son empresas de la Unión Europea que tenemos en Cuba, francesas, españolas, bueno, en fin, alemanas, que las tenemos allí, sí tenemos un hueco para dar ahí. Para dar ahí, y obligatoriamente nos tendrán que apoyar, ¿no? Yo siempre estoy buscando huecos donde se puedan hacer las cosas, y este es uno de ellos. Pero sí, Pedro, sí nos vamos a pronunciar sobre todo eso. Claro que sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Hernán o Camila, bueno. Yo estoy tentado de meterme en geopolítica con Elena, pero antes me gustaría preguntarle a Camila dos cosas, digamos, o dos partes de una misma pregunta, que es cómo se dio a conocer, cómo se dio tratamiento periodístico dentro de Cuba a la visita de Borrell. 14 millones es una dádiva para la Unión Europea, por supuesto, pero quizás no lo sea tanto para Cuba. Claro. Y cómo lo tomó la gente, si tuvo alguna repercusión, algún interés, cómo se vivió digamos, desde la calle. Bueno, es como tú decías, 14 millones quizás para la Unión Europea es una dádiva, pero yo creo que para estas MIPYMES cubanas, muchas que llevan menos de un año funcionando, con $500,000, digámoslo así, o $10,000, eso es un impulso tremendo. Eso no son 3 kilos. De hecho, una de las representaciones que estuvo en ese encuentro con Borrell es una MIPYME que lleva menos de 6 meses de funcionamiento, y ya tenía su representación ahí, ya estaba vinculada a todo este tema con los europeos. Es decir, a esa MIPYME con menos de 6 meses de vida, que le den $5,000, eso es muchísimo para ellos. Dentro de Cuba, la prensa, hay que diferenciar, ¿no? Está la prensa oficial, que es la que responde al Partido Comunista, está la prensa extranjera acreditada, y está la prensa independiente. La prensa oficial, por supuesto, muestra esta versión oficial del régimen cubano. Como ya sabemos, la prensa extranjera trata de ser, digamos, un poco más imparcial. La prensa independiente sí no tenía muchas aspiraciones con esta visita. Pero sí lo seguimos para tratar de dilucidar cuáles eran los posibles caminos, el posible futuro que pudiera tener las relaciones o la posición de los países de la Unión Europea respecto a Cuba. Sí, muchos familiares de presos políticos, activistas, estuvieron todo el tiempo impulsando hashtag, exigiendo desde días antes incluso que se pronunciara por los derechos humanos, que se centrara Borrell en su visita en los derechos humanos, que es la situación más urgente que tenemos en Cuba, los presos políticos y demás. Y bueno, yo quería acotar algo igual. Cuando yo digo que Borrell vino a hacer negocios a Cuba, no es solamente por estos 14 millones que trajo, sino porque el eje de su estancia en Cuba y el hecho de que su primera aparición pública, su primer discurso fuera justamente en una reunión de este tipo, indica eso. Además, en ese encuentro no solo había, bueno, emprendedores, habían funcionarios de países de la Unión Europea que intervinieron en un panel, y incluso estaba Juan Garay, que es el jefe de cooperación de la Unión Europea en Cuba, de cooperación europea en Cuba,
Y en su intervención, él dijo que se iban a crear todas las facilidades, que incluso se estaban firmando nuevos convenios de cooperación con el gobierno. Es decir, no solo son las MIPYMES, sino él dijo con el gobierno, se están firmando nuevos convenios de cooperación con el gobierno y se están centrando en aspectos como la modernización de la economía, también en agricultura, en el tema este de las MIPYMES y demás. Es decir, el eje de toda esta visita fue fundamentalmente eso. Y en un segundo plano, creo que en una reunión lo sacaron las agencias extranjeras, mencionó su preocupación por los presos políticos, pero no fue, digamos, el centro de su visita. Claro. Es este que les estoy diciendo, por eso yo digo que es más vergonzoso. Y el tema de las sanciones, mira, yo entiendo que la Unión Europea siempre ha votado, países de la Unión Europea han votado incluso en contra del bloqueo en Naciones Unidas y de este tema geopolítico de su competencia con los Estados Unidos, pero una cosa que yo le digo para que traten de visualizar y entender un poco lo que está sucediendo, yo digo, si la Unión Europea y países de todo el mundo están entendiendo ahora con el conflicto que hay en Ucrania, están sancionando a Rusia y están entendiendo la importancia que tienen las sanciones contra países que violan los derechos humanos, que agreden a otras naciones, ¿por qué con Cuba es diferente? ¿Qué pasa con Cuba que siempre es, ay no, es el David contra el Goliat? Se sanciona el régimen de Maduro. La Unión Europea ha sancionado el régimen de Maduro. ¿Y por qué con Cuba no? Con Cuba, que ha sido el eje del mal, la cabeza de la serpiente en toda la región, mencionaban el tema de países patrocinadores de terrorismo. Y hay personas que no entienden por qué Cuba entró en la lista de patrocinadores de terrorismo. Es que en Cuba ha albergado, se han refugiado durante décadas terroristas de España, de Estados Unidos, de Colombia, de muchísimos países. Y están aquí todavía. Sí, sí, no, sí. Claro, todavía muchos están en Cuba. Sí, sí, estoy de acuerdo con lo que dice Camila, los etarras fueron para allá también. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. Sí, 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 los etarras fueron para allá. Te quiero decir que eso es así. Y luego siempre he tenido esa competencia con Estados Unidos y yo me acuerdo que les dije en una reunión, digo, mire, cuando nos dijeron, no, es que ustedes los cubanos no se ponen de acuerdo y no sé qué, yo les contesté, estaban ahí los americanos y los europeos. Y digo, ¿y ustedes? Que no han sido capaces de hacer una política unida hacia Cuba, que es un país chiquito, ¿de qué me están hablando? Si yo estoy completamente con lo que tú dices. Lo que yo procuro, para no llevarme disgustos y para tener la mente clara, es analizar objetivamente, como si yo no fuera cubana, como si estuviera analizando algo que pasa en Bulgaria, ¿no? Y lo miras objetivamente para poder entender por qué pasan las cosas, cómo pasan y por dónde se puede entrar y cuáles son los puntos débiles y cuáles no son y dónde está la vulnerabilidad. Eso es lo que yo intento hacer desde aquí, porque yo vivo aquí. Yo estoy de acuerdo con todo lo que tú dices, con todo, con todo. No quito ni una coma, pero yo creo que mi misión es objetivizar, analizar y ver cómo podemos hacer que esto camine hacia algún sitio que sea positivo para Cuba, ¿no? Y lo que no se entiende tampoco es que Borrell, que ha sido tan empecinado en esta cuestión de la guerra de Ucrania, que le ha costado Dios y ayuda unificar a todo el mundo, pero que ha sido dificilísimo, tenga esta mano tan suave con Cuba, que se ha mostrado abiertamente a favor de Rusia, ¿no? Eso es lo que es incomprensible. Por eso yo pienso a veces que muchas veces lo que no se ve es lo que realmente está pasando. Quiero tener esa pequeña esperanza. Esa pequeña esperanza quiero tener para no llorar por la noche en la cama. Porque Mira. además me los tengo que encontrar todos los días y a todas horas en todas partes. Hay algo ahora que tiene que ver, o sea, y bordea el tema que estamos hablando. La visita de Borrell con ofertas de negocios a Cuba, la actitud que ha tomado el gobierno de Biden y ahora estas medidas rusas. Todo esto no tiende a resolverle un problema al régimen cubano, no al pueblo de Cuba. Pienso que todo esto le está dando aire. ¿Cómo es posible que en la situación en que ha llegado el país, la posición de Cuba de apoyo a Rusia, de apoyo a determinadas personas terroristas que están acá, como decía Camila, y que han estado, estos gobiernos estén ahora tomando un grupo de medidas que van a perpetuar
la dictadura en Cuba. La gente habla mucho, y a mí esa palabra no me gustaba, esta frase, cambio fraude, porque un poco le achacaban el cambio fraude a algunas posiciones de la oposición en Cuba. Pero pienso que el cambio fraude es esto, es lo que está propiciando Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea con estos convenios con Cuba, que le van a permitir a la dictadura airearse y hacer algunos cambios, pero mantener el régimen como tal, mantener a los gobernantes. ¿Qué idea, cualquiera de ustedes o las dos, que quieran hablar algo con relación a esta situación que es preocupante realmente? Sí, sí, Bueno, yo creo que es un error yo creo que es un error lo que están haciendo. O sea, ellos están confiando en que la apertura económica de un país al final te lleva a una democracia. Ellos piensan que eso va a pasar, pero yo creo que también un poco los políticos españoles tienen un poco la deformación de lo que pasó en España, ¿no? En España es verdad que España fue un país que estuvo bloqueado y que se abrió cuando la visita de Eisenhower y que empezó la libertad económica, empezó a llegar el turismo, pero en España había otra base muy diferente, muy diferente. Primero estábamos en el continente europeo. Los europeos forzaron muchas cosas porque si no España no podía entrar en la Unión. O sea, era otra dinámica muy diferente. Y ellos yo creo que tienen un poco esa, digamos, como ese espejismo detrás que piensa que va a pasar. Y yo les digo que no, que lo de Cuba es diferente, que no se les puede dar, no se les puede dar ni agua, ni agua. Lo que pasa es que también es verdad que una cosa que yo me quejo mucho también de la Unión Europea, que la Unión Europea le da mucha importancia, digamos, al elemento económico, ¿no? La comisión, el elemento económico. Y digamos que la cuestión esta de los asuntos exteriores eh, no es que sean en un segundo plano, pero es verdad que si ustedes se fijan en el enunciado, es el alto representante para la acción exterior y la defensa y no sé qué, o sea, le da mucho peso a la cuestión militar y a la cuestión económica, ¿no? En detrimento de otras cosas. Y ellos, yo creo que están preocupados con América Latina, no quieren ponerse bravos con nadie, ahora tienen aquí una cumbre en Madrid y luego tienen la cumbre de la CELAC en Europa. O sea, ellos están jugando esa partida. Que les gustaría que Cuba fuera libre, por supuesto, pero lo que yo les digo, pero es que de buenas intenciones está, ¿no? El mundo lleno, pero hay que trabajar para eso, o sea, pues, faltaría más que lo dijeran, nos da igual que estén ustedes metidos en una dictadura, faltaría más, pero falta un poco de acción, un poquito más, ¿no? Un poquito más, la verdad que falta. Pero es lo que hay, es lo que tenemos que si nos acordamos de la Mogherini, de Cuba una democracia de un solo partido, ya, bueno, ya te ahorcas directamente, es difícil. No, acuérdense de aquello, que no lo que peleamos lo que peleamos para que el acuerdo no saliera y daba igual porque estaban ahí metidos y estaban para eso. Han sido unos años muy difíciles y vamos a ver, yo espero que si Rusia pierde la guerra, un poco el tablero se mueva hacia otro lado, bueno, no sé, la verdad que está todo, madre mía. bueno, mencionaban varios puntos ahí clave, importantes. Elena, en su intervención anterior al final decía algo que me llamó la atención y es una de las cuestiones que yo he llamado alertado también. Es decir, la postura de los políticos europeos y de los que están en La Habana no es nueva. De los políticos me refiero a la Unión Europea, que representan a la Unión Europea en Cuba, dentro de los cuales España juega un rol fundamental. Yo creo que al menos todos los políticos de la Unión Europea, de la delegación de la Unión Europea que yo he conocido son españoles. Federica Mogherini vino, la predecesora de Borrell, vino hace unos años a Cuba y dijo que Cuba era una democracia de partido único. Hace 2 años yo entrevisté al embajador de la Unión Europea en Cuba, Alberto Navarro, y dijo que Cuba no era una dictadura. Y ahora, bueno, Borrell, que vemos que ni siquiera se refirió al tema de los derechos humanos. Yo creo que él estaba en una posición incómoda, es decir, no podía decir abiertamente porque estaba jugando ahí, es lo que dice Elena, él representa a la Unión Europea, que no todos son socialistas independientemente de que sea socialista. Es decir, hemos visto una tradición de políticos europeos complacientes con el régimen cubano, que no es nuevo. Incluso que llegan a decir que Cuba no es una dictadura, que Cuba es una democracia de partido único. A esto yo me refiero también cuando yo digo, ¿qué pasa con Cuba
que no son frontales con Cuba, ¿qué pasa? Que se sanciona a Venezuela, se sanciona a Rusia y Cuba, que es el principal aliado de Venezuela, que es el responsable de lo que está sucediendo en Venezuela, que los militares cubanos son incluso los que están orquestando pues, denuncias que ya han aparecido, dirigiendo incluso operaciones dentro de las Fuerzas Armadas de Venezuela, que Cuba es el principal aliado de Rusia en esta región, que los rusos se están metiendo en Cuba, que hemos visto varias delegaciones de funcionarios que han venido en el último año y en los últimos meses a Cuba. ¿Qué pasa entonces? Que con Cuba se tiene otra política, otra estrategia, es vamos a darles todo. Ahí la estrategia, yo me reuní hace unos meses también, nos invitaron a algunos periodistas, activistas, a una recepción en una embajada acá en La Habana, donde había varios diplomáticos de países de la Unión Europea. Estaba, si mal no recuerdo, Suecia, Francia, estaba una representación de la delegación de la Unión Europea, estaba Bulgaria, si mal no recuerdo, habían varios. Y al final nosotros les alertamos, les dijimos que no era la estrategia hacer negocios, no era la estrategia entregarlo todo, que detrás de todo eso había militares, que todo el mecanismo se lo explicamos. Me dijeron, sí, muy bien, eso lo sabemos, pero nuestra política es hacer negocios, promover el emprendimiento. Entonces, uno se queda como frustrado, ¿no? Te estoy diciendo que estás jugando estás entrando en ese mecanismo, estás entrando en ese juego de régimen y aún así, no, sí, nosotros vamos a entrar. La estrategia esta que ellos están siguiendo, que es la misma que hubo durante la época de Obama y es la misma que está siguiendo Biden, es promover los negocios, promover el emprendimiento, suponiendo que el empoderamiento económico va a hacer que haya un empoderamiento político, digámoslo así. Yo creo que esto es una estrategia ingenua, por no decir estúpida, ingenua, porque en Cuba, primero, no hay libertad económica. Es decir, ¿cómo tú vas a promover el emprendimiento y los negocios en una dictadura donde ni siquiera hay libertad económica, donde Raúl Castro dijo hace 2 congresos del partido atrás que el enriquecimiento no se podía permitir, el enriquecimiento individual, donde vimos, por ejemplo, durante la pandemia, que hacían grandes shows mediáticos donde le confiscaban todos sus productos a personas que simplemente los habían comprado y estaban tratando de facilitarlo, es decir, no existía un mecanismo legal porque no existe, no existía en ese momento al menos la forma de tú tener una patente, pero tú estabas abasteciendo a la población de ciertos productos que el Estado no tenía. No, el Estado la solución que daba era confiscárselo todo, enriquecimiento ilícito, acaparamiento, y entonces ya acababa con esos pequeños emprendedores. Y lo estamos viendo todavía, es decir, no hay libertad económica, donde no hay ni siquiera un ápice de libertad económica. ¿Cómo tú vas a promover eso? Es demasiado ingenuo, a no ser, y además si la dictadura, el régimen está promoviendo eso, es que se está beneficiando de alguna manera. Claro, Entonces claro. tú estás beneficiando al régimen, no al pueblo. Y Pedro mencionaba el tema del cambio de fraude, entra dentro de todo este mecanismo también. GAESA, que es el grupo de la administración empresarial de las Fuerzas Armadas, controla, según se estima, el 80% de la economía cubana. Claro. 80% de la economía cubana. Al final todos ellos se están beneficiando también. Y es todo este grupo de militares que con toda esta nueva estrategia de simular apertura, porque lo que a ellos les interesa es, no sé si ustedes se han dado cuenta que en los últimos tiempos están haciendo mucho hincapié, no solo o no tanto en el tema del bloqueo, sino en quitar a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Claro, ¿Por qué? claro. ¿Por qué? Porque esto los abriría a un mercado, a hacer transacciones comerciales que hasta este minuto no lo tienen permitido, justamente por estar en la lista de países patrocinadores del terrorismo. ¿Y quiénes son los que hacen ese tipo de transacciones? El régimen cubano, GAESA, que está en manos de los militares cubanos, que pertenece a Raúl Castro, a la familia Castro y a toda esa élite militar. Entonces yo creo que Europa, Estados Unidos, están comprando esa apertura y al final lo que están haciendo es beneficiando ese cambio de fraude, esa estrategia del régimen cubano
que el temor de nosotros, los activistas, los que estamos alertando hace mucho tiempo, es que Cuba se convierta en una nueva Rusia. Claro. Porque el régimen yo creo que de alguna manera está esperando que se mueran por ley natural los dinosaurios, como les decimos, que son los líderes históricos, que son yo creo los que están sosteniendo todavía esa ideología, pero las nuevas generaciones, es decir, los hijos y los nietos se han dado cuenta de que eso ya es insostenible. Y ellos lo que están haciendo es, digamos que repartiéndose la piñata al estilo sandinista y tratando de buscar una salida. Y una salida es esta, simular esa apertura para que Cuba se convierta en la nueva Rusia, donde cuando la transición, los militantes del Partido Comunista, los agentes de la KGB se convirtieron en los nuevos ricos y los nuevos empresarios. Claro. Eso es lo que yo creo que estamos yendo con el apoyo de Estados Unidos en la Unión Europea, cuesta decirlo. Tú sabes lo que decía Raúl Rivero, que era un hombre tan ocurrente, cuando llegó a España y viajábamos. Decía, oye Elena, aquí en Europa hay una cantidad de viudas del Che y de Fidel Castro que es verdad, y era verdad, pero es que hay que analizarlo todo. Los comunistas fueron los aliados de la Segunda Guerra Mundial. Es que hay que ponerse en el escenario europeo. El enemigo a batir eran los nazis. Y los comunistas, que pusieron muchísimos muertos, formaron parte de aquella guerra y salvaron a Europa del fascismo. Y hubo mucha gente, pero muchísima gente, y sobre todo los intelectuales franceses, que apoyaron muchísimo el sistema soviético. Y los ingleses al principio les parecía muy bien el sistema soviético porque les habían ayudado a ganar la guerra. Mira, hay una anécdota muy famosa en Francia. En Francia los intelectuales se reunían en una especie de café o de bar que se llamaba Le Magot. Se reunían ahí. Y Albert Camus hizo un viaje a Rusia. Y cuando volvió, dijo, yo tengo que decir lo que he visto de verdad en Rusia. Los gulags, la represión, tengo que decirlo todo. Y se sentó allí en Le Magot y le dijo a sus compañeros de toda la vida, señores, mañana voy a publicar esto. Yo ya sé que ninguno de ustedes me va a volver a hablar. Cuando cayó el muro, los franceses se inventaron un concepto que se llamaba el eurocomunismo. ¿Tú sabes lo que es el eurocomunismo? Yo no. Yo no sé lo que es el eurocomunismo, pero es un titular que, digamos, le resta al comunismo su parte, digamos, más ácida para convertirlo en europeo, en un continente que ha superado, es muy maquiavélico el término, ¿eh? Es muy maquiavélico porque surge en un momento cuando cae el bloque comunista, cuando cae el bloque del Este, cuando los países que eran comunistas se convierten en países democráticos y entonces creamos el eurocomunismo para lavarle la cara al comunismo. Es una cosa mucho más sofisticada de lo que nos creemos y se ha introducido a través de las universidades, se ha introducido, por eso hay mucha gente que está tan confundida y todavía sigue apoyando una serie de cosas que son absolutamente incuestionables, que no se pueden apoyar. Y es que es un problema muy grande, muy grande, muy grande. Muy grande que tenemos de este lado del charco, ¿eh? Muy grande. Muy grande. Y Tenemos que ir cerrando, nos quedan unos pocos minutos, pero la verdad es que permítame ponerme un poco en pragmático, digamos, un poco en tratar de, salgo un poco de Cuba ahora, salgo un poco de Cuba y digo, a ver, lo primero que me pregunto es, ¿a qué fue Borrell a Cuba? Porque si no fue a hablar de derechos humanos, no fue a hacer negocios, porque, digo, hacer negocios se hacen en Brasil, en México, en Perú, en Cuba. Puede que haya estado asociado a esta ley, a esta nueva regulación de la Unión Europea, que puede afectar muchos negocios europeos en Cuba, puede ser. Pero una de las cosas que se manejaba era, no, fue a buscar un acercamiento, fue a buscar apoyo de Cuba en la guerra, ¿no? Fue a robarle un aliado natural a Rusia, digamos. Algo que primero es muy pretencioso y segundo es equivocado. Y digo, equivocado ya está probado, no necesito probar nada, o sea, no lo logró, es infructuoso, ¿no? Porque
Inmediatamente después, Cuba firma una serie de acuerdos y demás con Rusia, sin dudarlo. Y es pretencioso, porque fueron a buscar probablemente al apoyo más difícil que podían Sí. tener, ¿no? O sea, porque podrían haber ido de nuevo, podrían haber ido a Argentina, podrían haber ido a Brasil, podrían haber ido a Perú, podrían haber ido a muchos países que están teniendo respecto de la invasión rusa a Ucrania posturas ambivalentes para buscar apoyos reales. Cuba me parece un poco pretencioso. Entonces, si lo analizo desde esa mirada, digo, no sé quién eligió el destino, no sé cuáles fueron las negociaciones que se llevaron detrás, o sea, obviamente la información que tenemos es limitada, pero me pregunto, Borrell tiene que haber vuelto bastante golpeado de Cuba, ¿no? Tiene que haber, digo, ahora tendrá que dar algunas explicaciones en la comisión para tratar de justificar su viaje, ¿no? Yo creo que ahí detrás del telón el tema de Rusia fue una de las cuestiones que se manejó. De hecho, yo me llamó la atención y fue una de las preguntas que yo hice a Juan Garay. Cuando se termina este encuentro con los emprendedores, yo entrevisté a Juan Garay, que por cierto no quiso después que se publicara esa entrevista. No sabía, yo creo que en el primer momento no sabía quién yo era y después ya no sabía cómo salirse de las preguntas y demás. Le pregunté si con esa visita se pretendía además contrarrestar la influencia de Moscú en Cuba y él me dijo, no, eso yo no te lo puedo responder. Me dio una pregunta evasiva, pero no me dijo ni sí ni no. Yo creo que sí, que detrás del telón fue una de las cuestiones que se manejó, es decir, estamos viendo, mencionaba que Cuba es el principal aliado del Kremlin en la región, que hemos visto varias visitas de alto rango, de alto nivel a Cuba, que los rusos están ya adentrándose en el tema de la economía cubana, se les está entregando tierras, se les está entregando espacios para negocios. Yo creo que Borrell, de alguna manera, con esta estrategia, de apertura económica, está tratando de insertarse en esa economía, tratando de decirle, mira, no te acerques a los rusos, nosotros también te vamos a dar todas las facilidades, te vamos a dar dinero, pero con Cuba tú no puedes nunca esperar lo mejor. Cuba juega las dos aguas, siempre muestra la cara que tú quieres, pero los huevos no, los hace por detrás. Es una dictadura, es una dictadura y hemos aprendido que nunca juega limpio, siempre juega sucio y lamentablemente yo insisto, la Unión Europea y Estados Unidos está cayendo en ese juego sucio. Elena, para cerrar. Bueno, pues nada, que esto es lo que tenemos, que seguiremos peleando, que ahora me acaban de mandar una cosa que la IDC ha hecho una maravillosa declaración, mire, se la voy a leer para como final. Mire, la IDC exige la liberación inmediata e incondicional de los más de 1000 prisioneros políticos y de conciencia que hay en las cárceles cubanas, incluidos menores de edad, adultos mayores y personas en delicada situación de salud. La Asamblea General así lo pide. Me despido con eso, por lo menos una buena noticia. Qué bien. Como decías en un momento, Elena, una de cal y una de arena. Pedro, el cierre es tuyo. Me lo vas a dejar a mí hoy. Bueno, creo que hemos abordado aspectos importantes, no solo de la visita de Borrell a Cuba, sino del contexto internacional con relación a la situación en Cuba. Y les agradecemos a Camila y a Elena su participación en nuestro programa Azul Cubano. Y de paso, estamos invitando a la audiencia para el próximo martes en otro programa donde hablaremos del pasado, el presente y futuro de la isla. Un saludo a todos. Hasta la próxima.